Han clasificado ya 6 equipos a los octavos de final, de los octavos a los cuartos de final de la Copa del Mundo. E indiscutiblemente hay que analizar paso por paso, porque el primero hay que recordar a Uruguay. Uruguay ganándole a Portugal de Cristiano Ronaldo y ganándole bien. Uruguay tiene una columna vertebral que creo que establece a la mayoría de los equipos, con José María Jiménez, con Diego Godín. Digamos que en el medio del terreno de juego uno tiene muchos jugadores que presionan, que recuperan la pelota, y adelante la magia de Edinson Cavani. Sí, Cavani hizo la luz, hizo un gol sensacional, el segundo tocando de pierna derecha en una excelente contragolpe que dejaba el 2-1 para los uruguayos. Eso era ya la eliminación del Portugal de Cristiano Ronaldo. ¿Era una super sorpresa? No, para nada. Uruguay está acostumbrado a ese tipo de gestas, es un equipo en la historia mítica del fútbol mundial, y en cambio Portugal llegaba a la posibilidad de repente de llegar a su tercera semifinal. No lo pudo hacer. Portugal fue grande cuando terminó en la tercera posición en 1966 con un gran equipo encabezado por Eusebio de Mozambique. Esta vez una generación que desde el 2006 trata, y es que hay que recordar que fue campeón de Europa, y no solo venía de ser campeón de Europa, sino que tiene uno de los grandes goleadores del siglo XXI. Hay que decirlo, Cristiano Ronaldo es un tremendo goleador. Sin embargo, digamos que ahora no fue lo que esperaban, no fue lo que querían. De hecho, fue un juego que dominó bastante y en los últimos 15 minutos fue a todo Portugal, creyendo nosotros que iba a ser el primer tiempo extra de esos octavos de final. Pero prevaleció Uruguay. A los que mencionamos hay que agregarles a Fernando Muslera, no solo porque ha pasado el récord de Ladislao Mazurkiewicz en cuanto a más cantidad de partidos jugados con la Celeste, sino porque demuestra que es un arquero que le puede dar mucho más o algo más, tal vez hasta de la categoría de un Roque Máspoli, ese guardameta que fue campeón del mundo en aquella gesta terrible de Uruguay un 16 de julio de 1950, ganándole a Brasil en el mismo estadio Maracaná. Como siempre digo, como decía el gráfico de Argentina, cuando 11 le ganaron a 200.000. Un titular extraordinario, un titular de época. Es decir, ha pasado Uruguay, pero junto con Uruguay, ese mismo día eliminaron a la Argentina de Lionel Messi. Es decir, no solo se quedó Cristiano Ronaldo y Portugal, se quedó Lionel Messi y Argentina. Ya habían mostrado mucha fragilidad cuando Croacia les había derrotado 3-0. Sí, así fue. Y Lionel Messi, aunque algo había hecho con la anotación contra Nigeria y algo parecía que llegaba en cuanto a recuperación, anotando incluso su sexto gol en el torneo mundial, es decir, en el acumulado, no en este por supuesto, no ha anotado tantos, pero se quedó fuera. Y es una lástima porque Messi y Argentina no solo venían de haber sido subcampeones del mundo, de haber llegado a la final contra Alemania en Brasil 2014, sino que también parecía que esta podía ser una temporada en la cual Messi, que había quedado desplazado por el Real Madrid de Cristiano en cuanto a la Liga de Campeones, no ellos específicamente, pero sí habían quedado en dicho torneo y en una instancia que ninguno esperaba, sobre todo por el partido que habían hecho en la ida, había quedado fuera. Y ahora parecía que en el Mundial Messi sí podía aprender su lámpara maravillosa, podía ejercer de ese gran jugador que es y hacer algo adicional. Sin embargo, no lo hizo. Estuvo a poco de realizarlo, pero Francia y Mbappé fueron muchísimo. Y fueron muchísimo casi desde el inicio del partido, cuando en una corrida de 75 metros realmente sorprendían, había penal y entonces ya caía la primera anotación con Antoine Griezmann. Sin embargo, empató Argentina y todavía se fue a ganar cuando con un disparo en la pierna izquierda de Lionel Messi y es desviada por Mercado. Ya en el segundo tiempo parecía uno que entonces sí, que podía venir una reacción de esas reacciones sensacionales, pero no fue de esa manera, porque Francia tenía mucho. Y primero con una anotación extraordinaria de Pavard, pegándole con el borde externo de la pierna derecha, empatando el partido a 2.
ya algo se intuía que podía suceder y entonces viene el gran show, el show de Mbappé. Mbappé con sus 19 años de edad anota 2 goles en los octavos de final, deja fuera a Argentina y sobre todo lo despedaza. ¿Y lo despedaza cómo? Lo despedaza con velocidad pura. Sí, así fue Mbappé. Con pura velocidad se llevó prácticamente por delante a Argentina. Argentina parecía Martín Caradagian, es decir, apenas el cortito y nada más. Y no pudo nada más porque al final de cuentas lo ha vencido y lo ha vencido bien Francia, porque lo vence, lo tenía 4-2 y prácticamente contra las cuerdas. Todavía un centro de Lionel Messi le hace 4-3 con el cabezazo del Kun Agüero, pero ya no le alcanzaba para mucho más. Esos fueron los 2 primeros partidos de octavos de final. Caían las 2 grandes luminarias, caía Lionel Messi y caía Cristiano Ronaldo. Caían Argentina y el campeón de Europa, Portugal. Sí, así nos dejaba ya la primera. Eran Uruguay y Francia los que labraban el primer cuarto de final. Era la llave de arriba. Lo impensado pasó. Y como decían algunos periodistas argentinos, ahí en prácticamente la zona de prensa, lo impensado, como decía Tate Passeri, sí puede seguir sucediendo, porque el fútbol eso, es la dinámica de lo impensado. Así como le gusta a José Pablo Barrios. Y así fue, porque a pesar de un dominio abrumador de España durante prácticamente todo el partido, Rusia llega y se va con el dulce de regalo. Primero porque se había puesto en ventaja España 1-0 y no parecía por dónde Rusia podría reaccionar. Sin embargo, un tiro de esquina, una mano marcada dentro del área y era prácticamente para dejarle a Aishaoum la posibilidad del empate y el empate llegó. Y de ahí España venía, martillaba, estaba encima, era una vez, otra vez, parecía que se llevaba por delante al canto que tenía ese estadio Luzhniki, que era Rusia, Rusia, sí, Rusia, Rusia, pero ¿cómo Rusia, Rusia? Si apenas llegaba, si De Gea es un espectador más. Bueno, de la manera en que llegó, llegando a las instancias desde el punto penal, sí, es que no había otra forma que ganara Rusia. La verdad es que no vemos que tenga alguna posibilidad, pero ya eliminó a España. España es otro de los casos interesantes. Primero porque esa que es posiblemente la mejor generación de todos los tiempos, esa que fue encabezada por Iker Casillas, que tuvo a 3 de los mejores defensas centrales que ha tenido, a Carles Puyol, a Sergio Ramos y a Gerard Piqué, que en el medio del campo tuvo a 2 duendes extraordinarios para el manejo del balón y el servicio del mismo, como Andrés Iniesta y Xavi Hernández, que adelante, sobre todo en el Mundial de Sudáfrica 2010, tuvo a un David Villa encendido. Esa parecía que continuaba, pero esa misma solo ha llegado una vez a semifinales en el siglo XXI. En todo el siglo XX solo llegó una vez también a semifinales. Entonces es difícil que suceda una cosa de este tipo. Es decir, es difícil que haya un equipo con consistencia si solo una vez o solamente una vez pasa a semifinales. España hizo más de 1100 toques. Sí, hizo más de 1100 toques. Era prácticamente la del mariachi. Tocar y tocar, tocar y tocar. Y tocaba y tocaba y tocaba, pero lo más importante, no ocasionaba grandes jugadas de peligro. Y eso al final de cuentas es lo que tiene que prevalecer, hacer más jugadas de peligro, el poder llegar muchas más veces al arco rival. Y sí, llegaban más, tenían más, sin embargo no llegaban a la anotación, ni en 90 minutos ni en los 30 posteriores. Era el primer tiempo extra que se hacía y entonces el fantasma de la definición desde el punto penal llegó, sí, llegó, porque Akinfev fue la gran figura ahí en el punto penal. Y al final de cuentas gana Rusia 4-3 en disparos desde el punto penal, luego de que había estado 1-1. ¿Qué es lo que pasaba un poquito más noche? Bueno, un poco más noche pasa Croacia y Dinamarca. Empieza el partido y prácticamente Croacia y Dinamarca ya estaban 1-1 desde el inicio. ¿Por qué? Un gol tempranero, con Jorgensen llegando, con los daneses tocando y sobre todo en táctica fija, anotando por primera vez en ese octavos de final. Llegaba entonces a la posibilidad de ser
algo como lo que realizaron en México 86, sí, estaban ganando 1-0, pero Croacia ha mostrado que es un equipo no solo que tiene un medio del terreno de juego con Luka Modric y Ivan Rakitic, sino que tiene mucho más, tiene un engranaje bastante con Mandžukić, que llega al empate, al 1-1, y posteriormente del empate 1-1, en el trámite del partido era un poco más Croacia. Se van al tiempo extra, todavía en ese tiempo extra, al minuto 116, tienen la posibilidad con Luka Modric de terminar ahí, pero Schmeichel, sí, el hijo de Peter Schmeichel, que por cierto jugó alguna vez en Guatemala, no con un equipo guatemalteco, sino con el Brøndby danés, cuando en el inicio de la década de los 90 visitó nuestro país, y sí, jugó contra la selección nacional del Brøndby, y ahí estaba Peter Schmeichel. Bueno, Schmeichel dijo una cosa muy emocionante: estoy orgulloso de la selección danesa, decía Schmeichel, porque han dejado no solo todo, y lo decía el que fue campeón en la Eurocopa en 1992, cuando parecía que eran unos invitados de piedra, y ganaron finalmente, incluso con la ausencia del mejor jugador de esa generación, que era precisamente uno de los grandes, que incluso estuvo en el Barcelona, estuvo en Madrid, Michael Laudrup. Sí, Laudrup, ese Laudrup, porque sí, el otro Laudrup estuvo, Brian Laudrup. Michael Laudrup no estuvo en esa oportunidad y gana en la Eurocopa en 1992. Era lo que venía de esa generación del 86, que era sorpresiva, pero que se encontró a la España del buitre butragueño, y a una España que fue sensacional con 4 anotaciones de la punta de lanza de ese 9 que era movedizo. Bueno, esa Dinamarca llega también a la instancia desde el punto penal y ataja otros 2, ahí Schmeichel, pero no le alcanzó. Gana Croacia con el penal de Ivan Rakitic 3-2, y era Croacia la que avanzaba para enfrentar a Rusia. Lo interesante llegó hoy, enfrentó a México, sí, a México con Brasil. Parecía que había mucho desequilibrio en ese partido, pero no hubo tanto. México hizo un gran encuentro frente a los brasileños. México se paró y se paró bien. Neymar es un caso interesante, porque Neymar es un jugador que se tira muchísimo, que hace y trata de engañar al árbitro constantemente. Le tocan un poquito y empieza la de Pedro y el Lobo, y no necesariamente la de Sergei Prokofiev, sino la de que trata de engañar totalmente a los árbitros y en general al equipo adversario. Sin embargo, es un jugador que individualmente puede hacer maravillas, un jugador fantástico, tiene un desequilibrio individual espectacular, y lo hizo en la primera anotación. En la primera anotación camina hacia el medio, una conducción soberbia, hace un taco hacia atrás, prácticamente se lleva a toda la defensa mexicana hacia la izquierda del área, deja el carril de la izquierda prácticamente desguarnecido. Ahí entra precisamente su compañero, Gabriel de Jesús, también posteriormente se iba a mover maravillosamente en punta de lanza, y hacen la diagonal hacia el fondo. El centro acompañando del mismo Neymar, y llega a empujar la pelota para el 1-0. En ese momento parecía que entonces sí, Brasil empezaba no solo a caminar, sino que se iba a llevar absolutamente por delante a México. Y ahí era la segunda mitad, pero no fue así. Brasil empezó a tirarse y a tirarse y a tirarse, y entonces en lugar del juego bonito, de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que dominar, de la faceta del partido que ellos prefieren, es decir, los cambios constantes, el toque abrumador, eso empezó a perderse, y fue hasta el minuto 87 que entonces pudieron darle ya una llamarada importante en el partido. ¿Por qué? Porque en ese minuto nuevamente Neymar es el que conduce por la izquierda luego de tantas veces que caía, y ahora sí, hace lo que tiene que hacer constantemente: jugar fútbol. Neymar está hecho para jugar fútbol, no para estar tirándose constantemente. Se desborda por el lado de la izquierda, da un toquecito socarrón que parece que llegaba para el segundo de la tarde para él. No es así, porque el Memo Ochoa todavía la desvía, pero viene acompañando Firmino y prácticamente coloca la firma de que esta era la victoria de Brasil. México sigue sin anotarlo a Brasil. Le ganó Brasil 4-0 en el 50, le ganó 5-0 posteriormente en el 54. Tuvo la posibilidad de seguir jugando y seguirlo enfrentando, y no le ha anotado en Campeonato del Mundo. Es una gran superioridad brasileña. Hoy no fue la superioridad que creíamos que iba a realizar. Es simplemente un Brasil
muy inconstante. Ese mismo Brasil del partido inaugural contra Suiza, 1-1. Y para terminar, el festival de la tarde, 5 goles entre Bélgica y Japón. Japón ganaba 2-0. Ningún equipo en este mundial había podido recuperar una diferencia de estos. Es como en todos lados del mundo. El 2-0 no es el marcador más mentiroso, el que se lo diga es el más mentiroso, porque el 2-0 es el séptimo marcador que más cambia. Después del 0-0, es una perogrullada decirlo, pero hay que decirlo mientras sigan repitiendo lo mismo. Después del 1-0, después del 1-1, después del 2-1, después incluso del 2-2, es el séptimo marcador que más cambia. Sí, pero cambió, y cambió precisamente para bien de los Diablos Rojos, porque ganaron 3-2, ganaba Japón 2-0, había hecho 2 anotaciones prácticamente en los primeros 10 minutos del segundo tiempo. En 4 minutos habían hecho 2 y parecía que la asistencia de Kagawa, el segundo gol, les daba la posibilidad de la victoria. Sí, llegaba ya el minuto 70, y los aficionados chinos, en este caso, que estaban por acá, celebraban cada gol de los belgas porque creían en la recuperación de los Diablos Rojos, de ese rojo tan encendido que le gusta a los paisanos, sí, y todavía le dieron la vuelta porque empiezan con Vertonghen al minuto 70 y siguen con Fellaini, que Fellaini fue el indiscutible para darle la vuelta totalmente a esto. Fellaini no ha estado como titular de este torneo mundial. Este volante, que tiene una gran capacidad, que juega en la Liga Premier inglesa, no solo le dio el manejo en el medio campo, anotó el 2-2, y cuando todos creíamos que iba a ir para mucho más, para un tiempo extra, no, los belgas ganan al minuto 94, en tiempo de descuento, hacen el 3-2 que es sensacional, 3-2 que hace que el próximo cuarto de final también sea Brasil contra Bélgica.